Tengan la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de charlas de la Facultad de la Universidad Santo Tomás, este ciclo que hemos organizado junto a la facultad y que amablemente ellos han accedido a nuestra petición como admisión. Es por esto que el día de hoy tenemos esta entretenida charla de huertos en espacios reducidos. Nos acompaña nuestra expositora Cristel, que ella es docente de la Escuela de Agronomía de la Universidad Santo Tomás de la sede Santiago. Y les quiero contar a las personas, a los asistentes, cómo funciona la plataforma. Tenemos a su lado derecho un panel de control. En él pueden ver la opción de preguntas y ahí en las preguntas nos pueden ir escribiendo, de hecho nos pueden saludar, nos pueden comentar de dónde nos están viendo en estos momentos y también pueden ir escribiendo las consultas que aparezcan en el transcurso de la presentación para nosotros posterior a la charla podamos realizársela a Cristel. Así que lo dejo invitado a la sección de preguntas para que puedan consultar todas las dudas que puedan ir apareciendo en esta actividad. Cristel, yo voy a desaparecer, pero voy a estar acá en silencio, atenta a cualquier cosa. Muchas gracias. Hola a todos, ¿me escuchan? Javiera. Nos dicen que sí, ya nos están saludando. Daniela Sobarzo está saludando ya desde la cisterna, nos comenta. La Perfecto, escuchamos pero yo perfecto. ahora, perdón, no veo mi presentación. La veo en el fondo de la pantalla, pero tengo un cuadro negro delante. Nosotros las estamos viendo. ¿Puedo cerrar ese cuadro negro? Sí, sí, podría cerrarlo. Ahí sí. Y la estamos Bien, viendo perfecto. muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer también esta oportunidad de presentarle este tema de huertos en espacios reducidos. Es un tema que a mí me gusta mucho porque yo me dedico más bien a las hortalizas, ¿ya? Esta presentación, hoy esto ahora no me corre. Quizás Javiera, haciendo clic a la presentación. en la presentación, no corre. Y abajo, y en En las la flechitas que flechita, están, sí, más abajo. Ahí ahí sí, sí, perfecto. perfecto. Ya. Bueno, en la charla hoy día yo quiero presentarles tres aspectos. Uno, cómo elegimos el lugar, qué características debiera tener para establecer un huerto. En segundo lugar, cuáles son los aspectos más relevantes para decidir las especies a establecer. Y después, algunos tips o indicaciones para los cuidados básicos del huerto. ¿Por qué elegí este balcón? Lo encontré tan bonito porque en realidad como que uno sueña con tener un espacio tan bien ocupado, tan bien aprovechado. Es un espacio chiquitito, pero lleno de plantas. Eso es para mí algo que me emociona, ¿ya? Ahora, respecto a una huerta o un huerto, podemos decirlo de las dos formas. Generalmente cuando son de hortalizas o de plantas medicinales, uno habla de la huerta. Deberíamos pensar en qué beneficios nos trae, ¿cierto? Siempre uno piensa primero en que nos vamos a poder alimentar de alguna forma de esta huerta, pero yo creo que hay muchos otros beneficios como asociados a esto. Por ejemplo, allí esto, todos seguramente la conocen, esta flor que uno sopla, es como una ilusión, una esperanza de que vamos a poder cosechar, ¿ya? Pero aparte de lo que yo proyecto con esta huerta, también las huertas tienen un beneficio al ambiente porque favorecen la biodiversidad, ¿cierto? Entonces, ojalá pudiéramos atraer a insectos y a lo mejor también algunas aves eh, que al final también nos alegran la vida. Y en ese sentido, pienso que cuando uno
se enfoca a una huerta o un huerto, ¿qué nos trae a nuestra mente, a nuestros recuerdos? ¿Cierto? Seguramente muchos de ustedes han visto huertas caseras que están al lado de una casa de campo, por ejemplo, donde la dueña de casa o el dueño de casa cultiva sus hortalizas y como que nosotros añoramos un poco eso, ¿cierto? Normalmente nosotros añoramos un poco naturaleza, alimentos frescos y pensamos también que una huerta, la planta va directamente del lugar donde lo coseché a nuestra mesa, ¿cierto? Es como un sueño de todos nosotros, pero nuestra realidad es un poquito distinta, ¿cierto? A no ser que vivamos en el campo o tengamos un patio muy grande, lo normal es que nosotros estemos insertos en una ciudad, con edificios, con una alta densidad de población, con pocos espacios verdes, con balcones chiquititos, con patios muy reducidos y finalmente con niños, por ejemplo, que tienen difícil acceso a poder poner sus manos, meterlos en el suelo para plantar y descubrir otras realidades, ¿cierto? Nosotros como seres humanos estamos insertos en la naturaleza, ¿ya? Y yo creo que muchas personas, muchos de nosotros añoramos un ambiente un poquito más natural. Y aquí seleccioné estas imágenes para mostrarles que en espacios chicos perfectamente es posible cultivar plantas. Por ejemplo, arriba ustedes ven unas botellas de bebida que están puestas al revés. Tienen un espacio abierto, ¿cierto? Como un sacao, les pusieron suelo y una botella está inserta en la otra y tenemos plantas. Y debajo de esta imagen hay otra en que también tenemos envases reciclados que podemos usar y colgar en una pared. Acá, por ejemplo, estas son cajas cosecheras, estas son botellas desechables, estos son bidones que uno les puede abrir un orificio, uno puede usar macetero, puede fabricar estas otras estructuras, puede usar cajas de madera, cajas especiales, envases plásticos. Hay un sinnúmero de alternativas para colocar plantas. ¿Qué es importante que consideren? Que cualquiera de estos envases abajo debe tener algunos pequeños orificios por los cuales pueda salir el exceso de agua, ¿ya? Porque las plantas también se pueden ahogar si no les damos suficiente oxígeno a sus raíces. ¿Y por qué no cultivar también sobre techos? ¿Cierto? Sobre todo en el norte de nuestro país, estoy pensando en, por ejemplo, en Arica, en Vallenar, hay muchas casas que tienen techos bastante planos, que podrían ser resistentes, hay que pensar en la resistencia si no queremos romper los techos, pero hay alternativas de poder cultivar y poner algunas plantas, ¿cierto? Y hoy en día en las grandes ciudades también se está pensando en las azoteas de los edificios. Ahora, si ustedes están imaginando dónde poner las plantas, yo creo que siempre hay que observar antes, ¿ya? ¿Cómo es el lugar, aunque sea súper chico, cómo es el lugar donde yo quiero poner las plantas? Y aquí yo les puse algunos datos claves, ¿ya? Por ejemplo, deberían pensar y más o menos medir cuántas horas de luz o de sol directo tiene ese espacio. Porque para que una planta crezca bien necesita luz, ¿ya? Si no tengo luz, van a tener plantas bastante débiles y van a ser mucho más lentas en crecer. Pensemos en al menos 6 horas de
sol, ¿ya? Si uno quiere hacer huertos sobre el techo, por ejemplo, o en edificios, si uno está varios pisos por encima del suelo, hay que pensar que se estén un poquito protegidos del viento, porque cuando siempre hay viento fuerte, las plantas tampoco crecen muy bien, porque se estresan, ¿ya? No pueden funcionar en forma normal. Y otro aspecto clave que debieran considerar es tener acceso a agua. O sea, o una llave de agua para agua potable, o, por ejemplo, en el sur, ustedes podrían almacenar también aguas de lluvia para poder regar sus plantas, ¿ya? No podemos pensar en una huerta sin acceso a agua. Eso es una condición para que esto funcione. El agua de lluvia tiene hartas ventajas porque no está clorada, es un agua mucho más pura que a las plantas les gusta, pero también podemos usar agua potable o agua de pozo o el acceso de agua que tengan. Pero siempre, si no es agua potable, uno debiera saber si esa agua realmente no tiene problemas para la salud. Ahora, cuando uno elige el lugar más que uno tiene pensado y cómo lo va a hacer, con envases reciclados o con cajas, cosecheras o el envase que ustedes piensen, la segunda pregunta importante es, bueno, ¿y qué puedo plantar? Puedo poner cualquier especie, qué características. Y ahí, bueno, hoy en día todos ustedes tienen acceso a Internet donde pueden buscar más detalles, pero siempre hay que pensar que cada especie tiene sus propios requerimientos. Cada especie le gustan ciertas cosas. ¿En qué hay que fijarse? Por ejemplo, en cómo es el suelo. La mayoría de ustedes a lo mejor no van a cultivar directamente en el suelo, sino van a fabricar un sustrato o una mezcla de tierra de hoja, con arena, o con humus, o con compost. Hay que pensar que cada especie tiene ciertas preferencias. Si es suelo, hay que pensar que tenga una cierta profundidad, la acidez o basicidad, el pH, si la especie resiste o no muchas sales, que es un problema en el norte, cuánta agua necesita, si aguanta restricción de agua, si se adapta a tener mucha agua. Y lo más importante para decidir qué poner son las temperaturas que aquí les señalé, las máximas, las mínimas, las medias, ¿ya? Lo más importante es considerar temperaturas. ¿Por qué? Porque hay una gran división. Hay plantas que resisten las heladas y otras que no resisten nada, ¿ya? Por ejemplo, aquí la planta donde ven el hielito por encima, esa resiste claramente la helada, ¿cierto? Después el hielo se derrite y la planta está feliz. Pero al otro lado, ustedes ven que estas plantas están mal, ¿ya? Están como lacias, y eso no es por falta de agua, porque el sustrato que ustedes ven ahí tiene humedad suficiente, pero esta planta tuvo una helada y con esa helada se murió. Ahí no hay vuelta, ¿ya? En este caso yo les muestro aquí una planta como del zapallo italiano, que al principio no tiene las hojas tan divididas, ¿ya? La helada es lo que diferencia. Hay especies que resisten y otras especies que nunca resisten una helada, ¿ya? Entonces, les quiero mostrar que en esto yo lo enfoqué ahora a hortalizas, pero también uno podría incluir algunas plantas medicinales. Hay que saber
qué especies resisten y cuáles no resisten, ¿ya? Y las que no resisten heladas, las que no resisten heladas se llaman normalmente especies de estación cálida. ¿Qué significa eso? En que son especies que se cultivan básicamente en el verano. ¿Y qué tenemos aquí? Por ejemplo, las solanáceas, esa es la familia de estas plantas, como el tomate, el ají, el pimiento, que en el norte lo llaman morrón, allí en la zona central le dicen pimentón, y las berenjenas. El otro gran grupo son las cucurbitáceas, que ahí están todos los parientes, la sandía, está el zapallo italiano, el zapallo guarda, el pepino de ensalada, el melón. Tampoco resisten las heladas los porotos verdes, los porotos granados, tampoco el maíz y tampoco la albahaca. Normalmente todas estas especies nosotros las consumimos en el verano, ¿cierto? O sea, se cultivan cuando no hay heladas. Y por el otro lado tenemos las especies que resisten heladas en al menos algunos estados de su desarrollo. Y ahí están las brásicas, que son todos los parientes de los repollos, como el cale, el brócoli, la coliflor, los repollitos Bruselas, el repollo morado, los rabanitos, todo eso resisten heladas, no hay problemas. Después están las aliáceas, que son todos los parientes de las cebollas, como los ajos, los puerros, el cibulet. También resisten las heladas las habas y las arvejas. Luego las apiáceas, el apio, la zanahoria, el perejil y el cilantro. Resisten la selga y la espinaca. Y estas plantas medicinales que les puse, el orégano, la salvia, la menta, el romero, la lavanda, las lechugas, después las alcachofas, todas esas resisten las heladas. Se llaman especies de estación fría, pero no significa que solo se cultiven acá en la zona central en invierno. Muchas de estas, por ejemplo, las lechugas, ustedes las consumen durante todo el año, ¿ya? Pero todas estas especies de estación fría les tiene que quedar claro y recuerden que resisten heladas. Por lo tanto, sí las puedo tener en el invierno en mi huerta. Mientras que las de estación cálida normalmente no crecen bien en invierno. Si en un lugar no hay nunca heladas, nunca se forma hielo, ustedes las podrían tener en invierno. Ahora, ¿qué podemos decir en general de esta hortaliza estación cálida? Se siembran o se plantan en primavera, cuando ya no hay peligro de las heladas. ¿Por qué hablo así? Porque en el norte, por ejemplo, en agosto, en algunas zonas ya no hay heladas. Aquí en Santiago ya no hay heladas más o menos desde fines de septiembre, octubre. Pero si me voy al sur, yo puedo tener heladas en noviembre, ¿ya? Ahora, si yo les hago un invernadero, la cosa cambia, ¿ya? Porque ahí las puedo proteger. Normalmente, en la hortaliza estación fría, lo que ustedes cosechan son frutos, que pueden ser maduros o inmaduros, ¿ya? Frutos. Normalmente, en la hortaliza estación cálida, ustedes no cosechan las hojas, no se comen las hojas. Y es importante que recuerden que estas plantas, como son sensibles a las heladas, en otoño, cuando cae la primera helada, se les mueren. Y no hay vuelta. ¿Ya? Por eso hablamos hortaliza estación cálida. ¿Cómo son ahora las hortalizas de estación fría? Esas se pueden plantar o sembrar en diferentes épocas del año. Normalmente se siembran
algunas en verano, otras en otoño y otras en primavera. El invierno generalmente es el mes más complicado, son los meses más difíciles. ¿Qué se consume en estas? Se consumen hoja, raíces, inflorescencia o flores como en el brócoli, la alcachofa, y en algunas se comen semillas blanditas, como en las habas, las arvejas, ¿ya? Eso es lo que normalmente ustedes, así es como las consumen, pero también uno podría esperar que maduren y se pongan duras. Este grupo de plantas, en general, no les gusta mucho el exceso de calor, ¿ya? Y es bien común que en algunas especies, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha alguna vez puesto cilantro en la casa, el cilantro empiezan los calores y elonga el tallo floral y empieza a florecer. Eso es porque la planta piensa en reproducirse. La planta no crece para que yo me la coma. La planta crece porque ella quiere producir semillas, ¿ya? Está pensando en la próxima generación. Las acelgas también se suben en la primavera. El perejil elonga el tallo floral, pero eso es normal. Entonces, aquí les muestro algunas imágenes. Tenemos aquí, por ejemplo, hortaliza estación fría, la zanahoria, las betarragas. En la otra imagen ustedes ven un brócoli, y el brócoli es una brásica, es una hortaliza de estación fría. Pero los tomates, los pimentones, los choclos, el pepino de ensalada son hortalizas de estación cálida. Ahora, estamos en un mes estupendo para pensar en poner diferentes especies de estación cálida. ¿Ya? Estamos en buena época para empezar a preparar la huerta para establecer estas especies. Ahora, la pregunta es, bueno, y tengo la plantita, tengo la semilla, ¿y qué hago? ¿Cómo la pongo? ¿Qué cuidados tengo que darle? Y aquí les voy a mostrar algunos aspectos. Vamos a ver un poquito de siembra, fertilización, riego, control de maleza y control de plaga. ¿Ya? 5 aspectos básicos que uno tiene que tener en consideración. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y qué hago con mi semillita? ¿La siembro directamente en el lugar donde yo voy a tener la planta hasta el final de sus días? ¿O voy a hacer un almácigo? ¿Ya? Cuando yo siembro directamente en el lugar donde la planta va a estar todo su ciclo hasta la cosecha y no la voy a trasplantar, yo puedo pensar en establecer así todas las especies que tengan semillas grandes, ¿ya? Los choclos, por ejemplo. O el poroto. Uy, disculpen. También uno hace siembra directa en especies que son muy fáciles para hacerlas germinar, que son baratas, que salen rápido, y también se establecen directamente en el lugar definitivo todas las especies donde ustedes van a cosechar las raíces. ¿Ya? Ustedes nunca van a trasplantar una zanahoria ni una betarraga, porque la zanahoria no va a estar derechita, va a tener una forma bien rara. Y también el perejil, el cilantro, directamente a la caja o al macetero, donde ustedes siempre van a tener la planta. Otro sistema para llegar a su lugar definitivo es, como yo les muestro ahí arriba, es una caja donde uno siembra en bastante tupido, pero después esas plantitas se trasplantan al otro lugar, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, van a trasplantar una lechuga a un macetero, van a poner una planta
en cada macetero. Si es una caja, van a poner varias plantas en la caja, ¿ya? Pero dejándoles una distancia más o menos unos 25 centímetros entre una lechuga y la otra. Pero también ustedes podrían pensar no sembrar en una caja como les muestro arriba, sino que, por ejemplo, usar las cajas de huevo, le hacen un hoyito a cada celda, la llenan con sustrato y ponen una semilla en cada uno de los contenedores. ¿Cuál es la idea? Cuando las raíces ocupen todo ese volumen que le di, yo la voy a sacar con el sustrato, ya como les muestro ahí a la derecha, ¿ya? La planta con su sistema radicular completo, sin sacudirla, con toda su tierrita, la llevan al lugar definitivo. Y ojo, nunca olviden de regar después. Cuando ustedes siembran o cuando trasplantan, siempre deben regar después. ¿Por qué? Porque necesitan que la semilla o esta plantita no tengan aire alrededor. Cuando ustedes riegan, el agua desplaza el aire. Las raíces necesitan estar en contacto con este sustrato, ¿ya? Para que puedan absorber o chupar agua. Bueno, ¿qué cuidados tenemos que tener? Ya tienen las plantitas establecidas o sembradas en sus recipientes. Uno puede, por ejemplo, ustedes pueden trabajar con humus, con tierra de hoja, con compost. Siempre tienen que pensar que las plantas absorben naturalmente todo lo que necesitan a través de las raíces, ¿ya? El agua y los nutrientes, los fertilizantes. Los fertilizantes, si es que tienen un suelo que no es muy bueno, que no tienen tierra de hoja, van a pensar en comprar algunos fertilizantes, que son unas pelotitas, en el caso del fósforo son pelotitas grises, y el fósforo se incorpora a la mezcla del suelo, ¿ya? Ahora, si ustedes trabajan con humus de lombriz, con compost, eso trae suficientes nutrientes. No sería necesario aplicar adicionalmente, a no ser que después vean que las plantas están medias amarillentas, les falta como nutrición, ¿ya? Uno también puede aplicar fertilizantes solubles en agua a través del riego, así como se riegan las plantas de interior, ¿ya? Hay fertilizantes completos. El fósforo siempre se aplica todo previo a la plantación. El nitrógeno se parcializa, significa que yo aplico en varias oportunidades. Y el potasio generalmente uno aplica una parte previo a la plantación y después también. Pero si el sustrato tiene harta materia orgánica, no va a ser tan necesario. En caso de emergencia, ustedes podrían aplicar a través del riego, mezclando con el agua de la regadera o asperjando las plantas con algunos nutrientes especiales. Y es súper importante en la huerta cuidar el riego, ¿ya? Porque las plantas absorben agua por las raíces. ¿Por qué les enfatizo tanto esto? Las raíces, cuando uno siembra otras plantas, están bastante arriba, ¿cierto? A lo mejor unos 5 centímetros bajo la superficie. Pero a medida que las plantas se desarrollan, las raíces van profundizando y por lo tanto yo necesito llegar con el agua donde está la mayor masa radicular. O sea, por lo menos uno debiera pensar en riegos que lleguen hasta el fondo del recipiente y yo debería parar cuando empieza a gotear por abajo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes riegan un macetero, riegan y al ratito ven que empieza a salir agua por debajo. Eso significa
que la humedad llegó a todo el volumen del macetero. Ahora, miren, observen una vez cómo riega en el verano las personas comunes y corrientes sus jardines. En la tarde está fresquito, van con la manguera y mojan las plantas y las riegan por arriba y por abajo, ¿cierto? Las mojan completas. Pero realmente ese riego rapidito llegó a penetrar en el suelo, esa es la pregunta, ¿ya? El riego no tiene por qué ser todos los días, no es necesario. Hay ocasiones en que ustedes en pleno verano van a regar a lo mejor cada 2 días, cada 3 días, si es suelo, y riegan bien, a lo mejor una vez a la semana, pero no es necesario que mojen las plantas todos los días. Porque en el fondo, al mojar toda la parte de arriba, lo que atraen son las enfermedades. ¿Ya? No es necesario. ¿Cuánto rato regar? Bueno, ahí uno va aprendiendo. Siempre es bueno que escarben un poco el suelo para ver hasta dónde llegó la humedad o metan el dedito en la maceta para saber hasta dónde llegó la humedad. Y consideren que un exceso de agua, si el macetero no tiene abajo un hoyito para que salga agua, si ustedes aplican mucho, van a inundar la planta. Y plantas inundadas se mueren, porque no pueden respirar en sus raíces. Bueno, y si falta agua, obviamente se marchitan. Otro aspecto bien necesario y al cual hay que estar bien atento es que cuando yo siembro, siempre llegan algunas plantitas no deseadas que nosotros llamamos maleza. Y al principio las plantas, las hortalizas, son chicas y no se defienden muy bien contra las malezas. Las malezas son mucho más eficientes en crecer. Son más eficientes en el uso del agua, en captar nutrientes, crecen rápido. Si no las controlamos al principio, nuestra planta de interés o el cultivo, lo más probable es que pierda la pelea, ¿ya? Por eso las malezas hay que controlarlas bien al principio. Cuando nuestra planta, por ejemplo, la lechuga o el repollo o lo que yo planté, están grandes, normalmente como sombrean lo que está alrededor, ya las malezas no crecen, ¿ya? Siempre hay que estar atento al principio. Y obviamente también van a llegar algunos insectos, es lo más común, pero hay insectos que son plagas y otros que son benéficos, ¿ya? Si yo veo una cuncuna que me está comiendo las hojas, me empiezo a enfurecer, ¿cierto? Que me están comiendo mis hojas. Si es una que otra, ustedes las pueden sacar, se ponen un guante, la sacan con la mano y las eliminan antes de recurrir a productos químicos, ¿ya? La otra imagen que tienen al lado de unos bichitos chiquititos, esos son pulgones. Eso tienen como un estilete, como una agujita, como trompa, que insertan, son capaces de penetrar los tejidos y chupan la savia de las plantas. Si ustedes le pasan la mano, también los van a eliminar. Pero si hay mucho, van a recurrir seguramente a algún producto insecticida, que puede ser de origen natural, para combatirlo. Pero fíjense también que sus plantas van a atraer a otros insectos. Por ejemplo, aquí les muestro un insecto sobre una flor, que es una mosca abeja, es una mosca porque tiene 2 alas nomás, y estas mosquitas que parecen abejas ponen sus huevitos y de ahí sale una larvita, y como larva esos comen pulgones.
¿ya? Entonces, esas no hay que combatirlas, porque las crías de esta mosca abeja me comen a los pulgones. Y lo mismo pasa con las chinitas, que también son controladores biológicos. Probablemente también les aparezcan algunas enfermedades. Las enfermedades son causadas por hongos. Ahí yo les muestro un tomate que tiene botrytis, que es un hongo que afecta a todas las plantas. La otra es una hoja conoidio, que es un hongo que se alimenta de las hojas. Generalmente eso ocurre cuando hay mucha humedad, exceso de agua, pero también hay algunas enfermedades virales, como la imagen que ustedes ven como con unos dibujos. Los virus deforman las hojas y ahí no hay mucho que hacer. Los hongos los podemos controlar, pero también de repente aparecen enfermedades bacterianas que también son controlables. Ahora, ¿qué podemos concluir? Yo diría que en cualquier espacio, si tiene sol y tienen agua, ustedes pueden colocar plantas. En realidad, estos son como experiencias de las cuales uno aprende mucho. La primera vez que uno pone una planta, le pone tanto cuidado que a veces la cuida demasiado, pero uno va aprendiendo. Esto tiene mucho que ver con intuición, ¿ya? Uno aprende junto con las plantas. Así que los invito a probar, a entusiasmarse a tener su huerta. Pienso que es una actividad que a todos nos hace bien. Muchas gracias. Gracias, Cristel. Tenemos, qué entretenido. Porque de hecho una chica preguntó, Valentina, que fue la respuesta a las conclusiones, porque puso, ¿cómo cultivar en departamentos sin balcón? Y finalmente no es necesario tener un balcón para poder cultivar. Es necesario tener un espacio. Claro, o sea, uno puede cultivar adentro de la casa, Claro, sin problema. sin Por problema. ejemplo, uno podría poner maceteros con, o sea, si no tengo espacio en un balcón, yo tendría, ¿qué cosa? Cibulet, el cibulet rebrota, Ujú. el perejil, el cilantro, uno corta hojita y la planta sigue creciendo. Lo único que tienen que fijarse es que le llegue luz, porque necesitan mucha luz. ¿Ya? O sea, puede ser al lado de una ventana, en el borde de una ventana, no hay problema. Perfecto. Tenemos otra consulta de Daniela. Dice, una consulta. ¿Por qué se habrán desarrollado, proliferado tanto las ortigas en el patio de mi mamá y de mi abuelita? Nunca antes había pasado. Hay muchas y algunas muy grandes. A ver, eh, esta es la época en que crecen las ortigas. Las ortigas resisten las heladas, empiezan a germinar en el otoño, ¿ya? Porque les gustan las temperaturas más bien bajas. Pero que hayan ortigas no significa que el suelo sea malo, ¿ya? Las ortigas son bastante exigentes en suelo. Bueno, por época brotan y hay que pensar que el suelo siempre tiene miles de semillas, ¿ya? Las plantas sobreviven en el suelo como semillas por muchos años. Entonces, cuando llueve lo suficiente en invierno, cuando después aumentan las temperaturas, estas semillas van a germinar y en un momento dado a lo mejor veo puras ortigas, pero más adelante van a salir también otras plantas. Ahora, las ortigas también se pueden usar como un producto para fabricar algunos insecticidas. Ya Qué también buena. tienen su utilidad. Y tenemos una consulta de Natalia. Dice, ¿cómo puedo distinguir una aloe vera en su especie para saber si es medicinal? Oh, eso no es fácil porque ahí hay que ir a revisar todas las especies y distinguirlas por la forma de las manchitas, por el tamaño de la planta, por la forma de las espinas que tiene. No es nada fácil, ahí hay que buscar mucho para distinguirlas, porque hay
docenas de especies. Y nos consulta Jairo. ¿Cómo puedo trasplantar mis tomates cherries de maceta a suelo? Miden 6 centímetros aproximadamente. A ver, aquí lo más importante no es tanto fijarse en la altura de las plantas, sino en el número de hojas. ¿Cuántas hojas verdaderas tienen? Cuando los tomates germinan, ustedes van a ver como dos hojitas, como larguitas, que son los cotiledones. Esas no son hojas verdaderas, eso es parte de la semilla todavía, ¿ya? Lo que tienen que contar es el número de hojas nuevas que salen. Y para trasplantar, uno debiera tener entre 3 y 4 hojas, ¿ya? Cuando tienen menos, son mucho más delicadas. 4 hojas, ya la planta es un poquito más rústica. Ahora, para trasplantar, si ustedes colocaron una semilla en cada maceterito, van a sacar la planta después, una vez que las raíces ocupen todo el volumen de ese vaso o donde ustedes la pusieron, la sacan del vaso con todo su pan de raíces y la llevan directamente al suelo donde hacen un orificio, la colocan adentro, aprietan un poco alrededor y riegan. ¿Ya? Esa es la forma. Jairo nos está complementando la información. Dicen, tiene 10 hojitas cada planta en 4 tallos pequeños. Bueno, ahí hay que ver si es un tomate, qué tipo de tomate es, ¿ya? Normalmente los tomates al principio tienen un solo tallo. Si ya tiene 10 hojas, una planta bastante más grande, la puede trasplantar a suelo, pero siempre no desarmando el sistema radicular, ¿ya? Ahora los tomates son bastante rústicos. Si se le cae un poquito del sustrato de la tierra, tampoco les va a pasar nada. Perfecto. Me pregunta Javiera, una consulta. En mi casa tengo una planta de interior y le empezaron a salir unos pequeños gusanos blancos. ¿A qué se debe? Chuta, gusanos blancos, pero sobre las hojas, supongo yo. Preguntemos a ver si Seguramente Javier Vivanco nos puede responder si es sobre la hoja o dónde aparecieron estos. o Mientras si le se, damos el tiempo a que y si Javiera nos se responda, mueven o no se mueven, dice que están en la porque tierra. en el suelo, Están en la tierra. mm, Veamos qué nos dice. sí, Sí, se mueven, dice Javiera. a ver, en realidad es bien difícil decir, ¿eh? Hay que buscar un poco y Mm. ver si están dañando la planta o no. Porque de repente, por ejemplo, hay algunas mosquitas que ponen sus huevitos sobre el suelo y ahí salen larvitas, pero no necesariamente van a afectar la planta. Hay que ver cómo está el crecimiento de la planta. Ya, pero también si es poquitito, le pueden aplicar un poquito con harto cuidado, un insecticida casa y jardín para controlarlo, pero no siempre es negativo tener algún insecto. Claro. Nos pregunta Joel. Yo tengo un techo, pero el piso, el techo, digamos, está hecho de zinc alum y se calienta mucho. ¿Tendría que Chuta, poner una separación entre el techo y la huerta? yo creo que sí, porque normalmente las plantas les gusta, bueno, a ver, las plantas en sus raíces generalmente están en un ambiente más frío que la parte aérea, ¿ya? Ahora, si yo pongo estructuras tipo cajones sobre el techo, sería bueno ponerlos sobre algún soporte para que haya ventilación debajo, porque debajo el macetero o debajo la caja, la plancha no se va a calentar tanto, pero si hay ventilación, el calor no va a subir para afectar las plantas. Perfecto. Nos dice Daniela, ¿cómo sabemos cuando se están ahogando las plantas? Cuando abusamos del exceso de agua. Miren, eh, esto va un poquito con las experiencias que uno tiene. Pero si ustedes, por ejemplo,
están plantando por primera vez, no saben cuánto regar. Usen sus manos. Por ejemplo, si yo entierro el dedo en el sustrato y es un barrito, eso significa que tiene mucha agua, ¿ya? Si yo meto el dedo y lo saco, está húmedo, pero no me queda todo embarrado, esa es una humedad adecuada. Si yo meto el dedo y está duro y está absolutamente seco, obviamente hay que regar, ¿ya? Pero es un poquito intuición. Hay que usar los sentidos, ¿ya? El tacto. Perfecto. Nos preguntan, ¿sabe usted si se puede consumir en infusión la ortiga? No tengo la certeza, no lo sé. A mí me parece que la ortiga tiene propiedades medicinales que se puede usar como infusión, pero no me acuerdo para qué sirve. Yo sé que tiene propiedades medicinales. Perfecto. Habría que buscar un poquito más de información. Habría que, claro, habría que ver ahí. Sí. Por el momento no tenemos más preguntas. La verdad es que estuvo súper interesante porque muchas veces queremos, pero no sabemos cómo hacerlo. De hecho, yo tengo ahí una jardinera afuera en mi balcón y la tengo ahí abandonada porque no me he atrevido, me da como miedo hacer alguna huerta y dañar a la planta o que no me resulte. Esa es la verdad. Siempre resulta. Hay que atreverse. Yo creo que eso sí, eso Sí. falta, hay que atreverse. Nos llegó una consulta. María Angélica dice, frecuentemente me ha sucedido perder una planta y he descubierto que en la tierra hay hormigas. ¿Tiene alguna relación con la muerte de esta? ¿Hay alguna forma de evitar que las hormigas estén en el macetero de una planta? O sea, claro, si la hormiga establece el hormiguero dentro del macetero, estamos con problemas. Claro, Pero, llegan a vivir. claro, pero, o sea, ahí lo que uno puede hacer para evitar las hormigas directamente no afectan a la planta, ¿ya? Distinto cuando hacen un hormiguero, porque ahí hacen sus galerías y tienen todas sus larvitas, etcétera. Pero que Claro, lleguen alguna, a la planta no le va a hacer daño, ¿ya? Lo que uno puede hacer es, por ejemplo, eh, aplicar un poquito de insecticida alrededor del macetero, pero yo no me preocuparía si son unas poquitas. Sí hay que tener cuidado porque las hormigas son súper sabias. Hay una estrecha relación entre las hormigas y los pulgones o las conchuelas. Por ejemplo, los pulgones, esa imagen que yo les mostraba, sí, los pulgones chupan directamente la savia de las plantas, pero chupan tanto que tienen como en su abdomen eh, dos salidas, dos conductos chiquititos donde pueden perder savia, ¿ya? Y esa es súper dulce. Entonces las hormigas cosechan ese exudado de los pulgones y los cuidan porque obtienen azúcares. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve muchas hormigas subiendo y bajando una planta, mejor fíjense si es que hay pulgones en la parte aérea de la planta. Y si ustedes eliminan los pulgones, las hormigas también se van a ir. claro. Tenemos otra consulta que llegó. Tengo una cala pequeña, nos dice Daniela. La veo seca, pero no sé si volverá a florecer. Las calas tienen abajo como un rizoma. ¿Qué significa eso? Que siempre brotan desde abajo, tienen como un órgano subterráneo, ¿ya? Ese habría que verlo. O sea, las calas son de harta agua, necesitan un sustrato húmedo, pero son delicadas frente a las heladas. Si yo las tengo afuera y cae una helada, lo más probable es que la planta se muera, pero pueden volver a rebrotar.
Perfecto. Nos pregunta Ignacio Torres, ¿cuál es la diferencia entre un agricultor y agrónomo? O sea, hay hartas, o sea, los dos se dedican a producir, ¿cierto? Un agricultor es una persona que vive y trabaja un terreno, ya que puede ser propio, puede ser arrendado. Pero no necesariamente tiene que haber estudiado agronomía. Un agricultor puede haber aprendido, por ejemplo, de la generación mayor, puede haber trabajado en un predio, aprendido haciendo las cosas y después aplica ese conocimiento para cultivar. Un agrónomo tiene que, para poder titularse de ingeniero agrónomo, tiene que pasar por un estudio universitario que dura 5 años o 10 semestres y un agrónomo no necesariamente tiene que haber sido agricultor antes, ¿cierto? Yo Claro. también puedo haber siempre vivido en ciudad, pero me gusta el campo, quiero dedicarme a eso, lo puedo estudiar. Pero un agrónomo necesariamente pasa por educación universitaria. Perfecto. Y con esta última pregunta que llegó, vamos a ir cerrando. Dice Jairo, tengo un árbol que tiene muchos pulgones en su tallo y en la parte de atrás de las hojas. ¿Qué puedo Chuta, hacer? ahí con santa paciencia buscar, ojalá, insecticidas naturales, se puede buscar en internet para controlar conchuelas probablemente o mosquita blanca. Ahí hay que ser muy, muy constante y al principio o comprar un producto químico y aplicar rigurosamente hasta que esta plaga esté controlada. O sea, controlar más o menos cada 10 días, aplicar. O limpiar las hojas, uno también puede, si es que es un árbol chico, uno podría con un algodón o una toalla nova mojada, con un poquito de jabón, ir sacándolo. Hay distintas formas, pero si es un árbol grande es difícil. Ahí hay que aplicar químicos o Claro. productos naturales. Perfecto, esperamos que le podamos haber ayudado a todas las personas que hicieron llegar sus preguntas y sus consultas. Cristel, desde la Vicerrectoría de Admisión y Asuntos Estudiantiles, te quiero agradecer la participación en este ciclo de charlas de las facultades que se está organizando. También agradecer a las personas que ingresaron, que asistieron, que estuvieron ahí expectantes frente a esta. Muchas gracias, están diciendo las personas por el chat. La verdad que muy entretenido. Nos damos cuenta que es fácil poder hacerlo. Como me decías tú, me tengo que atrever a hacer Por supuesto. mi huerta que tengo ahí abandonado afuera en la terraza. Jairo nos dice muchas gracias, me sirvió muchísimo, nos alegramos un montón que la información les haya servido y haya sido muy útil. Cristal, estamos muy agradecidos de verdad por la participación y por sumarte a este ciclo de charlas. No sé si quieres decir algo más. Muchas gracias a ustedes por escuchar todo esto y los invito a experimentar con la huerta. ¿Ya? Es querer, el querer es poder. Súper. Nos quedamos con eso entonces. Ahora todos a pensar qué vamos a plantar y qué van a ser nuestra próxima huerta. Gracias, Cristel. Gracias a todas las personas y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que estén muy, Ok. muy bien. Un abrazo grande. Ya, chao, Chao, gracias. chao.